Ay, mis papacitos y mamacitas adorados. Aquí llega su tía Mona, con el corazón latiendo a mil y la lengua afiladita, porque lo que les traigo hoy es para quedarnos sin aliento. Prepárense, que este caso es cosa seria, y de esas que nos dejan con la sangre fría. Imaginen nomás, una noche que debió ser de fiesta y diversión se convirtió en una pesadilla para nuestra querida Melanie. Y es que esto no es una historia cualquiera, no. Mi bello y amado sobrinito, el gran Master Gorila Colisión, me pidió que fuera yo quien les trajera la verdad, porque él sabe que la tía Mona no se guarda nada. Pero tampoco se pasa de la raya. Aquí vamos a respetar cada política, porque yo sé que estamos en terreno delicado. Ay, mis queridísimos. Hoy nos vamos a sumergir en una historia que no tiene ni un solo segundo de paz. Imagina esta escena, una fiesta de Halloween, luces bajas, y una pareja que, en cuestión de segundos, pasa de una aparente calma a un estallido de celos y violencia que deja a todos helados. Porque aquí no hablamos solo de una discusión entre novios, no, papacitos, sino de una noche que lo cambió todo para Melanie, una joven estudiante llena de sueños, y su novio Christian, quien en un arrebato inexplicable cruzó esa línea que nadie debería cruzar. Pero esto no es solo una historia de un ataque en la oscuridad, es una historia que va mucho más allá. Porque, entre rumores, secretos familiares y un silencio que nadie se atreve a romper, lo que parece una simple agresión empieza a revelar una cadena de preguntas sin respuesta. ¿Hubo algo más en esa relación? ¿Un pasado oscuro, advertencias que se ignoraron? Este caso es como abrir la caja de Pandora, mis amores. Y cada detalle nos deja más preguntas, más misterio, y un sabor amargo de que aquí se esconde algo mucho más profundo. Así que quédense conmigo, que hoy vamos a destapar cada rincón oscuro de esta historia, porque esto, mis amores, es solo el comienzo. Vamos a abrir bien los ojos, porque lo que van a escuchar les va a poner la piel de gallina. Antes de seguir, ya saben cómo ayudar a que esta historia no quede enterrada, denle like, suscríbanse, y háganme saber en los comentarios qué opinan, porque juntos vamos a destapar cada rincón de esta historia, y llevarla hasta donde se tenga que llegar para que se haga justicia. Y no se me pierdan, que lo que sigue va a ser intenso. Agárrense de su asiento, porque aquí su tía Mona va a contarles todo con lujo de detalle, sin soltar ni una sola verdad, y cuidando siempre que este mensaje llegue fuerte y claro. Ay, mis adorados papacitos. Corazón roto, no saben el dolor que se siente contarles esta historia tan amarga, porque hablamos de Melanie Barragán Guzmán, una jovencita de apenas 20 añitos, una niña que apenas estaba comenzando a vivir, llena de sueños, de metas y de ilusiones. Imagínensela, celebrando una noche de Halloween, vestida con la emoción de alguien que solo espera pasarla bien, sin sospechar lo que la vida le tenía preparado en esa oscura madrugada del 1 de noviembre en Ciudad Madero, Tamaulipas. Ahí, en esa noche que debió ser de disfraces y risas, lo que se desató fue una tragedia que nos deja el corazón partido y el alma dolida. Y es que, qué injusto es, mis amores. Pensar en lo que vivió Melanie nos cala hondo, porque esa madrugada, en vez de terminar en recuerdos felices, se convirtió en una pesadilla que nadie se merece. Imaginen la escena, papacitos, en esa madrugada que debería haber estado llena de risas y disfraces, pero que se transformó en algo mucho más oscuro. Ahí estaba Melanie, saliendo de la fiesta con su amiga Dana para tomar un respiro. La música y las luces aún se escuchaban detrás de ellas, y mientras conversaban, la noche tenía un aire tranquilo. Hasta que todo cambió. Desde la penumbra, se aparece Cristian de Jesús Rojas Martínez, con una expresión que, dicen, helaría a cualquiera. Lleno de celos, de esos que uno puede notar a kilómetros, Cristian llega con la mirada clavada en Melanie, como si algo en él se hubiera transformado. No se sabe con exactitud qué vio o qué interpretó, pero algo en esa fiesta encendió una llama que ya no pudo apagar. A veces, papacitos, cuando la inseguridad y el ego se mezclan, basta con una mirada, con un simple malentendido para que alguien cruce límites que nunca debería. Así, con el ambiente tenso, se acerca de manera intempestiva. Melanie, sorprendida, intenta entender qué está sucediendo, pero Christian ya no escucha razones. Algunos dicen que sus palabras eran cortantes, que no permitían explicación alguna. Sin mediar nada más, la situación se torna insoportable, y antes de que alguien pudiera hacer algo, ocurre lo impensable.
Ese primer golpe en el rostro de Melanie, papacitos, debió sentirse como un terremoto, una sacudida que congeló a quienes pudieron verlo. Dana, amiga fiel y valiente, intenta interponerse, sabiendo que esa noche ya no es de paz, que la situación se ha tornado en algo imposible de controlar. Pero, fuera de sí, Christian la empuja a un lado y toma a Melanie, arrastrándola, como si todo el coraje que había acumulado tuviera que descargarse de alguna manera. Imaginemos esa escena en detalle, la oscuridad alrededor, el sonido de la fiesta de fondo, y el terror de no poder escapar de alguien que, lleno de celos y rabia, está decidido a demostrar un control, y una posesión que no tienen lugar en el amor verdadero. Así fue como una noche de diversión se transformó en una pesadilla que aún nos tiene a todos sin aliento y con el corazón en un puño, esperando que se haga justicia y que el nombre de Melanie nunca caiga en el olvido. ¡Ay, papacitos, agárrense porque esta escena tiene más dramatismo que una novela! Imaginen a Dana, con la fuerza de un verdadero gorila en acción, una auténtica titana dispuesta a enfrentarse a lo que fuera por salvar a su amiga. Ahí estaba, sin dudar ni un segundo, lanzándose como si fuera una de esas fuerzas de la naturaleza que no se pueden detener. Si a ella le dicen que se enfrente a un tren en movimiento, no le teme. Porque en ese momento, era lo único que estaba entre Melanie y la furia desatada de Christian. Mientras Christian, con toda su rabia e impulsividad, se lanzaba sobre Melanie, Dana no lo pensó ni un segundo. Fue casi una gorila en escena. Colisión con una fuerza inesperada, se plantó como un muro frente a él, como si llevara años entrenando para detener embates de este tipo. A ver, papacitos, a cualquiera se le doblarían las piernas en una situación así, pero Dana estaba lista para enfrentarse a lo que fuera. Sus brazos se convirtieron en verdaderos troncos, firmes, y cada movimiento suyo era como el de una leona defendiendo a su manada. Y claro, ahí estaba Christian, tratando de pasar, de imponerse, pero cada vez que lo intentaba, se topaba con Dana, como si ella misma se hubiera transformado en un muro de pura fuerza y determinación. Él no avanzaba ni un centímetro. De no haber sido por esa fuerza casi salvaje, esa energía de gorila que sacó de lo más profundo de su ser, la historia hubiera sido otra, mucho más trágica. Así que, mientras todos miraban con los ojos abiertos como platos, Dana demostró que a veces el verdadero poder está en la lealtad y en la valentía, y, claro, en la fuerza de un gorila que surge cuando más se necesita. Eso sí que es una amiga, papacitos. Ay, papacitos, no saben cómo se parte el corazón al escuchar a la madre de Melanie, una madre destrozada, tratando de describir el estado en que quedó su hija. Imaginen la escena, la voz entrecortada, llena de dolor, de impotencia, como quien trata de explicar lo inexplicable. Nos cuenta, apenas pudiendo sostener las palabras, cómo el rostro de Melanie ha quedado con fracturas en la mandíbula, en la nariz, en el maxilar. Imaginen el nivel de brutalidad. Esa carita llena de vida ahora marcada por una serie de daños que no deberían existir en ninguna jovencita. Y, como si fuera poco, los médicos aún no saben si su ojo podrá salvarse del todo. Todavía están evaluando, esperando que con cirugías futuras puedan evitarle una pérdida mayor. Lo que le hicieron no tiene nombre, y escuchar a una madre contar los estragos que han dejado en su hija es algo que nos remueve las entrañas. Esa mirada de Melanie, que antes brillaba con sueños y juventud, ahora está al filo de perderse en la oscuridad por la violencia que sufrió. La Fiscalía de Tamaulipas, en respuesta, lanzó una ficha de búsqueda y ha ofrecido una recompensa de 200,000 pesos a quien dé información que ayude a localizar a Christian, quien hasta ahora está prófugo. A pesar de las promesas de hacer justicia, las redes sociales están llenas de personas que exigen respuestas más contundentes. Este caso ha resonado tanto que la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde Melanie estudia, se pronunció en apoyo a ella y su familia. Han condenado los hechos y asegurado que están colaborando con las autoridades para que este ataque no quede en la impunidad. Y no solo eso. Hasta el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, se manifestó en sus redes sociales, comprometiéndose a que este caso no será olvidado ni ignorado. ¡Ay, papacitos! Imaginen la escena si esa noche Melanie no hubiera tenido a su lado a su amiga Dana, esa amiga de fuerza descomunal, casi de gorila, que se plantó ahí sin pensar en el peligro que corría. Porque, seamos sinceros, no cualquiera se lanza así, sin titubear, arriesgando su propia integridad y poniéndose frente a un ataque que parecía imparable.
Dana, con una valentía digna de admirar, actuó como una verdadera protectora, casi una gorila defendiendo a su manada, porque lo que ella hizo no fue cosa sencilla. Imaginen si Dana no hubiera estado ahí, con esa fuerza inesperada que evitó que la situación se desbordara aún más. En cuestión de segundos, Dana se convirtió en ese escudo humano que Melanie tanto necesitaba, alguien que, con un instinto feroz, se enfrentó a una situación que podría haber sido fatal. Porque sin esa intervención, sin esa fuerza de gorila que sacó de lo más profundo de su ser, podríamos estar hablando de una tragedia mucho mayor. Hoy, esa noche nos recuerda a todos la importancia de la amistad verdadera, y de la valentía en los momentos críticos. La comunidad exige justicia no solo para Melanie, sino también en honor a esa fuerza y lealtad inquebrantable de Dana, que con su intervención salvó a su amiga, y dejó claro que el valor puede venir de donde menos se espera. Dicen por ahí, papacitos, que este caso tiene más intriga y secretos que una película de suspenso, porque rumores van y vienen sobre lo que podría estar pasando tras bambalinas. Imaginen, se dice que la familia de Christian podría estar escondiéndolo, protegiéndolo de las manos de la justicia. Como si, en lugar de enfrentarse a las consecuencias, lo tuvieran resguardado, en algún rincón secreto, evitando que las autoridades lo encuentren. Esto solo ha encendido aún más la indignación de la comunidad, que ahora no solo busca a Christian, sino que también mira de reojo a su círculo cercano. Es como si se estuviera esperando un solo movimiento en falso para que toda la verdad salga a la luz. Pero eso no es todo, mis amores. Hay quienes opinan que, si la justicia no actúa rápido, es posible que otra clase de justicia tome el control, la que algunos llaman justicia popular. Y es que, cuando las cosas se ponen así de tensas, no es raro que ciertos grupos, esos que todos saben que existen pero nadie menciona en voz alta, decidan tomar cartas en el asunto. Es como si el enojo y la frustración se estuvieran acumulando a tal grado que la gente está lista para que algo suceda, ya sea a través de las autoridades o de esos otros medios de los que todos hemos escuchado. Por otro lado, se rumorea que, si los padres de Christian no lo entregan, podrían enfrentar una especie de castigo. Algunos lo llaman el VAPA, un término que, aunque muchos no entienden a fondo, ya tiene a varios con la ceja levantada. Este VAPA suena a una especie de advertencia comunitaria, un recordatorio de que la paciencia de la gente tiene un límite. Así que imaginen la situación, los padres de Christian, ahora bajo la presión de quienes exigen que no lo protejan, y que entreguen a su hijo antes de que las cosas se pongan aún más serias. Toda esta situación, papacitos, ha convertido el caso de Melanie en un tema candente, y la comunidad, cada día más unida en su exigencia de justicia, parece estar enviando un mensaje claro: aquí nadie se va a librar de enfrentar las consecuencias, sea por la ley o por el peso de la misma gente que no piensa quedarse de brazos cruzados. ¡Ay, mis queridos papacitos y mamacitas! Este caso no solo está sacando a la luz la rabia y el dolor que todos sentimos por lo que le sucedió a Melanie, está abriendo una puerta oscura que nos hace cuestionar hasta el amor de madre y la ética familiar. Imaginen, ser la madre de alguien que ha cometido algo tan grave, algo que ha dejado a todos helados. Aquí es donde se empieza a desdibujar esa línea entre el amor y la responsabilidad, y donde muchos se preguntan si el amor de una madre debería cegarla o, por el contrario, llevarla a hacer lo correcto. Pero ojo, esto no es un tema sencillo, porque si la familia de Christian decidiera protegerlo, esconderlo y tapar sus huellas, estarían lanzando un mensaje perturbador a la sociedad. Es como si dijeran, no importa lo que se haya hecho, primero está la sangre. Y aquí es donde la cosa se vuelve complicada, papacitos. Porque hay quienes aseguran que, si uno cría a un hijo con valores verdaderos, lo último que haría sería esconderlo de la justicia. En un acto de amor duro y sincero, lo entregaría, no solo por respeto a Melanie y a su familia, sino para que él aprenda, a la fuerza, que toda acción tiene una consecuencia. Imaginemos esto, una madre diciendo que, si su hijo tuvo el valor de hacer algo así, debería tener la misma valentía para enfrentar las consecuencias. Eso sí que es un golpe directo al orgullo de cualquier familia. Porque aquí no se trata solo de proteger, sino de enfrentar el reflejo de lo que uno ha criado. Y es ahí donde muchas familias tambalean, porque el escándalo y la vergüenza pueden más que la justicia.
no nos engañemos, las miradas están clavadas en la familia de Christian, esperando ver si el peso de la moral, y los valores que dicen defender será lo suficientemente fuerte para hacer que lo entreguen, o si, por el contrario, preferirán protegerlo, como una muestra de lealtad torcida. Y mientras tanto, la sociedad se llena de voces que dicen que, cuando un padre o una madre ocultan los errores de sus hijos, están perpetuando un ciclo de impunidad que nos afecta a todos. No hay que ser ingenuos, cuando alguien comete un acto así y es encubierto por su propia sangre, no solo se traiciona a la víctima, sino también a cada persona que exige justicia. Nos quedamos todos con la duda y el temor de que quizás, la próxima vez, el círculo de protección familiar vuelva a cubrir lo que nunca debería ser oculto. Es un caso que nos invita a mirar más allá de los titulares, a cuestionar qué haríamos en el lugar de esos padres, y a reflexionar sobre el impacto de nuestras decisiones. Porque no solo es la vida de Melanie la que se vio afectada, sino la percepción de lo que significa justicia en una sociedad que no puede seguir ignorando las consecuencias de proteger lo imperdonable. ¡Ay, papacitos y mamacitas! ¿Cómo no vamos a reírnos un poco, aunque el tema sea tan serio? Porque, miren, con solo ver la cara del agresor, muchos se han quedado sorprendidos, preguntándose cómo alguien así puede tener novia. Y es que el amor es tan complicado, ¿verdad? Unos aquí están con el corazón roto, recordando sus días de soltería, mientras otros se cuestionan cómo es posible que alguien tan, ¿cómo decirlo?, tan poco agraciado, pueda haber encontrado a alguien que confíe en él. ¡Qué ironía, papacitos! Mientras algunos llevan años en la soltería, como fieles guerreros, otros se encuentran pareja solo para hacer de las suyas. No falta quien diga que no se trata de la apariencia, sino de lo que uno tiene en el corazón. Ah, pero claro, eso que tiene en el corazón debería ser algo bueno, no una rabia que acaba haciendo daño a los demás. Y es que aquí no estamos hablando de solo mala suerte en el amor, sino de una relación que, en lugar de nutrir, se convirtió en un peligro. Y sí, el amor, el respeto y los detalles se han perdido, como bien mencionan algunos. Quizás eso es lo más triste de todo, que en lugar de buscar construir algo bonito, algunos solo traen consigo un peso oscuro que acaba lastimando a quienes les rodean. Mientras tanto, otros miran desde la soltería, pensando en cuántas oportunidades se han perdido, mientras algunos que sí tienen pareja, en lugar de cuidar lo que tienen, lo destruyen. Ah, las vueltas de la vida. Aquí estamos todos, viendo cómo la justicia y la moral deben hacerse presentes, mientras otros reflexionan sobre el amor, el respeto y las segundas oportunidades. A ver si, después de todo esto, algunos aprenden que una pareja no es un trofeo, ni una excusa para desatar los peores instintos, sino una responsabilidad que se debe cuidar. ¡Ay, papacitos! Aquí es donde uno se da cuenta de la rabia y la frustración que ha despertado este caso. Porque hay quienes, de tanto enojo y decepción, empiezan a pedir soluciones drásticas, sin rodeos y con una claridad que deja a cualquiera sin palabras. Este tipo de comentarios reflejan un cansancio profundo, como si la gente ya no quisiera escuchar de segundas oportunidades ni de procesos largos y complicados. No, aquí hay quienes sienten que la única salida para alguien que se ha atrevido a cruzar estos límites es un castigo definitivo, uno que asegure que no vuelva a poner en peligro a nadie más. Es que, para muchos, ya no se trata solo de justicia, sino de protección, de asegurarse de que personas como él no tengan la oportunidad de repetir sus actos. Y aunque suena fuerte, esta opinión no es algo que venga de la nada. Es una señal del agotamiento de la gente que ya no quiere más promesas vacías ni procesos judiciales que se alargan sin resultados. La comunidad clama por justicia rápida, por algo que haga sentir a todos que sus voces han sido escuchadas. Aquí se percibe una especie de justicia que nace del dolor de quienes han visto cómo casos similares quedan en el olvido o se resuelven con castigos mínimos. Porque, cuando alguien pide que se dé de baja a un agresor, está diciendo que ya no confía en que el sistema será suficiente para ponerle un alto. Es como si la sociedad misma estuviera intentando tomar el control, gritando que ya es hora de que los verdaderos abusivos, los que viven de violentar a otros, no tengan cabida en un mundo que lucha por el respeto y la paz. ¡Ay, papacitos, qué fuerte es este debate! Imaginen nada más, las opiniones se dividen sobre quién debe cargar con las consecuencias cuando alguien en la familia cruza todos los límites, y comete un acto que deja heridas tan profundas. Hay quienes dicen, con toda claridad,
que debería ser la familia la que pague, no solo económicamente, sino moralmente, por el daño que ha causado uno de los suyos. Es un sentimiento de justicia que nace de la frustración de ver cómo, en algunos casos, los familiares no solo se mantienen al margen, sino que hasta parecen encubrir a quienes deberían estar respondiendo ante la ley. Es que la idea tiene su lógica, ¿no? Si en una familia alguien ha aprendido a actuar sin empatía y sin respeto hacia los demás, ¿no debería la familia misma tomar responsabilidad por lo que eso implica? Es casi como si se pidiera que estos parientes no solo pongan la cara, sino que demuestren que entienden la gravedad de la situación. Porque hay algo en estos casos que nos hace pensar en los valores que se aprenden en casa, y que, si estos fallan, la familia debería, al menos, tomar medidas para enmendar el daño. Pero, ojo, también está la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa si un primo, hermano o incluso padre se ve obligado a responder por algo que no cometió, solo por llevar la misma sangre? Imaginen esa tensión, esa responsabilidad casi obligada, que recaería sobre los hombros de los familiares, aunque no hayan tenido nada que ver. Aquí es donde se cuestiona si es justo imponer una carga tan grande a quienes quizás no tuvieron ni voz ni voto en las acciones de su pariente. Es un dilema que no tiene una respuesta fácil, porque en medio de todo está el dolor de las víctimas, que claman justicia, y la incógnita de hasta dónde debe llegar la responsabilidad de la familia. Y no falta quien pide, como bien lo menciona alguien por ahí, que, si una familia elige proteger, esconder o ayudar a huir al culpable, entonces se conviertan en cómplices y carguen con las consecuencias. Esa idea de que exista una ley que castigue a los que deciden encubrir se escucha cada vez más fuerte, porque muchos creen que solo así se cortaría de raíz el apoyo a quienes eluden la justicia. Aquí es donde se evidencia un choque entre lo que dicta el amor familiar y lo que exige la moral pública. ¿Debe la familia pagar por los pecados de uno de los suyos? ¿O es justo que carguen con la responsabilidad solo si deciden proteger y encubrir? Son preguntas que quedan en el aire, mientras la sociedad entera exige no solo justicia para Melanie, sino también un cambio en cómo enfrentamos este tipo de tragedias. ¡Ay, papacitos, lo que no se dice aquí en las redes! Dicen que algunos hasta piensan que Christian podría haber salido del país, como si fuera tan fácil. Y es que este caso ha despertado la imaginación de muchos, quienes aseguran que la familia podría estar moviendo cielo, mar y tierra para que no lo encuentren. Imaginen el despliegue, como si fuera una novela de suspenso, con Christian escondiéndose quién sabe dónde, y toda una red de gente cubriéndolo para que no se enfrente a la justicia. Y no falta quien lanza una pizca de ironía, diciendo que si lo buscan en el extranjero, ahí puede que lo encuentren, mientras otros sugieren que el verdadero escondite sería algo más estratégico, quién sabe, hasta en algún despacho de gobierno. Porque, claro, cuando la justicia se vuelve esquiva, algunos se imaginan las conexiones más insólitas, como si hasta el sistema estuviera dispuesto a proteger a quienes deberían pagar por sus actos. Por ahí hasta comentan, con un toque de humor negro, que si un primo o pariente lo delatara, sería solo después de asegurar esa recompensa. Vaya declaración. Esa idea de que alguien de su propia sangre podría entregarlo solo si el dinero está de por medio no es poca cosa, porque revela que, cuando la presión sube y la justicia apremia, hasta los lazos más fuertes pueden romperse por un precio. Aquí, la gente se pregunta si será cierto o si es solo un reflejo del escepticismo hacia el sistema, y las conexiones familiares que parecen estarse poniendo a prueba. ¡Ay, mis queridos! Aquí tenemos una observación que nos pone a pensar. ¿Cómo alguien como Christian, que no se ve precisamente como un gorila de fuerza bruta, pudo causar tanto daño a Melanie? Muchos se preguntan si este hombre de apariencia, digamos, poco imponente, ¿será acaso un experto en artes marciales, o simplemente alguien que lleva una furia descontrolada por dentro? Porque, de otra manera, es difícil imaginar cómo logró semejante agresión sin que nadie lo viera venir. Es que, papacitos, aquí es donde el asunto se pone aún más oscuro. No es solo la fuerza física la que cuenta, sino una combinación de frialdad y brutalidad que dejó a todos sin palabras. Si uno se pone a analizar, parece que este charal, como algunos le dicen, dejó ver una faceta de sí que nadie imaginaba. Quizás es ahí donde reside el verdadero peligro, en esa violencia inesperada, en ese comportamiento que pareciera sacado de alguien entrenado o al menos con una fuerza calculada y fría. Y es justamente este tipo de reflexión lo que causa tanto coraje.
Porque si una persona que no parece físicamente imponente puede causar tal daño, nos hace preguntarnos cuántos otros están ahí afuera, disimulando bajo una apariencia inofensiva, capaces de reaccionar con una brutalidad que no tiene justificación. Aquí, lo que se exige no es solo justicia para Melanie, sino una reflexión sobre cómo una simple apariencia no dice nada sobre el peligro que alguien puede esconder en su interior. Este caso no es solo un acto de agresión, es una muestra de que, a veces, el peligro puede venir de quienes menos se esperan, y la comunidad está más alerta que nunca, esperando que este charal responda por cada acto, y que la justicia caiga con todo su peso, por muy inquencle que pueda parecer. Dicen que tiene esa cara de perturbado, una expresión que hace pensar en alguien que, con solo mirarlo, deja ver algo inquietante, algo que provoca escalofríos. Imaginen, la comunidad empieza a relacionarlo con ese químico de Iztacalco, una referencia que evoca una imagen siniestra, como si ya no solo fuera el agresor, sino que su apariencia misma llevara una carga que pone nerviosa a la gente. Y es que, cuando alguien muestra esa mirada de perturbado, la imaginación no tarda en volar, y las dudas se acumulan. ¿Será que su rostro revela más de lo que aparenta? ¿Que detrás de esa expresión se oculta alguien que ya tenía impulsos agresivos que solo estaban esperando el momento para salir? Esa mirada, que muchos señalan ahora, parece ser un eco de lo que todos temen, que la violencia no es un acto impulsivo, sino el reflejo de algo más profundo, una perturbación que podría estar ahí desde antes. Este comentario se convierte en una especie de advertencia, una señal para la comunidad que pide no ignorar estos detalles. Porque, en este caso, el peligro no está solo en sus acciones, sino en esa expresión que ahora todos miran con desconfianza. Aquí es donde la gente clama por una justicia que vaya más allá de lo superficial, para llegar al fondo de lo que puede estar detrás de esa cara que tantos ahora perciben con un dejo de inquietud y sospecha. ¡Ay, mis queridas jovencitas y mis amados papacitos y mamacitas! Aquí hay un llamado fuerte, directo y lleno de verdad. Porque, como bien dice María, muchas veces los problemas psicológicos, esos traumas sin resolver, son una carga que terminan llevando quienes menos deberían, las propias parejas. Es como si algunas personas, en lugar de buscar ayuda, cargaran esos conflictos dentro de sí, esperando el momento para hacer explotar su lado más oscuro. Y claro, al final, son ustedes, jovencitas llenas de sueños, quienes terminan pagando el precio de esos parásitos emocionales. Imaginen el peso de esa advertencia, que detrás de cada relación puede haber un lado que no se ve a simple vista, una historia no contada que, de no tener cuidado, termina arrastrando a alguien más. María tiene razón, a veces uno se enamora sin ver esas señales, esas banderas rojas que indican que algo no está bien. Porque hay quienes entran en una relación solo para llenar sus vacíos, sin estar dispuestos a sanar y dejando que sus problemas se conviertan en una carga para otros. Es una reflexión profunda, papacitos, porque esta historia de Melanie nos recuerda que debemos ser cautelosos, que no todo lo que parece amor lo es. La apariencia de una persona puede esconder mucho, y quienes llevan consigo un dolor sin procesar o una rabia interna, terminan mostrando su verdadero rostro cuando es demasiado tarde. Esta advertencia es un recordatorio para que todas esas jovencitas pongan mucho ojo, y no se dejen engañar por palabras bonitas. Porque, en casos como este, la carga de los problemas mal resueltos es como una bomba de tiempo que puede explotar en el peor momento. Así que, mis queridos, este caso no solo clama justicia, sino también prudencia para todas esas almas jóvenes que se lanzan al amor sin ver más allá de las apariencias. Porque, a veces, el verdadero peligro no es lo que se muestra, sino lo que se esconde. Ah, papacitos, qué pregunta tan provocadora. Imaginen que los roles se invirtieran y fuera Melanie quien, en un arrebato de celos, le hubiera dado una cachetada a Christian al verlo con otra. ¿Sería la reacción de la sociedad igual de condenatoria? Probablemente no. Es más, algunos hasta lo verían con un tono humorístico, como esas escenas de novelas donde se ve a la chica enfrentando al hombre por una traición. Pero, ¿por qué sería así? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque revela cómo la sociedad aún interpreta las acciones según el género, como si los sentimientos y las reacciones tuvieran un peso distinto dependiendo de quién las exprese. En el fondo, este caso nos plantea una reflexión incómoda: la violencia es violencia, y el daño emocional o físico no debería justificarse solo porque la acción viene de un lado o del otro.
Si Melanie hubiera reaccionado de esa manera, quizás algunos lo verían como una reacción comprensible, una muestra de que el amor, mezclado con celos, puede sacar lo peor de cualquiera. Pero cuando el caso es al revés, la condena social es inmediata y feroz, y con razón, porque los actos de violencia de cualquier tipo deben tener consecuencias. En un mundo ideal, cualquier reacción violenta, venga de quien venga, debería ser señalada y enfrentada con responsabilidad. Sin embargo, esta inversión de roles nos hace pensar en los prejuicios que aún cargamos y en la manera en que, como sociedad, seguimos viendo ciertas actitudes como más graves o menos graves según el género. El caso de Melanie Barragán Guzmán presenta inquietantes similitudes con el de Devani Escobar, más allá de la coincidencia en sus nombres. Ambas jóvenes, estudiantes universitarias de 20 años, fueron víctimas de agresiones en situaciones que inicialmente parecían cotidianas. Devani desapareció tras asistir a una fiesta en abril de 2022, y su cuerpo fue hallado días después en una cisterna de un motel en Nuevo León. Melanie, por su parte, fue brutalmente agredida por su pareja durante una celebración de Halloween en noviembre de 2024 en Tamaulipas. Estos casos evidencian la persistente violencia de género en México, y la vulnerabilidad de las mujeres en entornos que deberían ser seguros. Ambos incidentes han generado indignación pública, y han puesto de manifiesto la necesidad urgente de medidas efectivas para proteger a las mujeres, y garantizar que los agresores enfrenten las consecuencias legales correspondientes. La atención mediática y la presión social son fundamentales para que las autoridades actúen con diligencia en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias. Es imperativo que la sociedad continúe exigiendo acciones concretas para erradicar la violencia de género, y proteger a las mujeres en todos los ámbitos. Papacitos. Aquí es donde la desconfianza se hace sentir. No es la primera vez que alguien lanza este tipo de comentario, cuestionando si realmente esas recompensas ofrecidas por información se entregan o si son solo palabras al viento. En un país donde tantas promesas se quedan en el aire, no es raro que la gente tenga sus dudas, y menos cuando hablamos de casos sensibles y de alto impacto. Este comentario pone el dedo en la llaga, porque muchas personas sienten que las recompensas son un gancho mediático para calmar el clamor público, y aparentar que se están tomando medidas fuertes. Sin embargo, ¿qué pasa cuando alguien realmente colabora? ¿Realmente ven ese dinero? Para algunos, parece que es más un juego de apariencias que una promesa concreta. La verdad es que, cuando el sistema de justicia está tan cuestionado, la falta de transparencia en la entrega de recompensas solo aumenta la frustración. Y la pregunta sigue en el aire, ¿será que estas promesas de dinero son solo una estrategia para ganar tiempo y calmar a la sociedad? Este tipo de comentarios no solo reflejan una simple queja, sino una crítica profunda al sistema, y a la falta de confianza que genera entre la gente. Este tipo de comentarios refleja uno de los debates más antiguos y controvertidos que surgen en casos de violencia: ¿dónde está realmente la responsabilidad? ¿Y hasta qué punto las decisiones individuales influyen en estos desenlaces? Para algunos, el problema está en la libertad que los padres conceden a sus hijos, como si el simple hecho de salir por la noche fuera un detonante directo de los peligros que pueden encontrarse ahí afuera. Es una opinión que parece poner la carga sobre las familias y hasta sobre las propias víctimas, como si el mundo estuviera dividido en horarios seguros e inseguros. Sin embargo, aquí es donde surge un contrapunto interesante. Muchos señalan que este tipo de violencia puede ocurrir a cualquier hora y en cualquier lugar. La agresión no se justifica ni se explica por la hora o el contexto en el que sucede, ocurre porque hay personas que llevan dentro impulsos destructivos que no se detienen ante ninguna circunstancia. Decir que el problema está en el horario, o en la falta de supervisión, es una simplificación peligrosa que desvía la responsabilidad de quienes realmente la tienen. Y claro, para muchos, este tipo de opiniones refleja una mentalidad que parece normalizar la violencia y justificar a los agresores, como si la culpa pudiera recaer en el entorno, y no en quien comete el acto. Dejar que esta idea prospere es una manera de seguir atrapados en prejuicios y estigmas, donde la responsabilidad de la violencia siempre recae en la víctima y nunca en quien la ejerce. En el fondo, esta discusión revela lo que muchos ya saben, que es necesario que la sociedad evolucione en su comprensión de la violencia. No es cuestión de horarios, de vestimenta, ni de permisos. Es cuestión de reconocer que cualquier acto de violencia es inaceptable y que debe enfrentarse con justicia, sin importar el contexto en el que ocurra.
Para algunos, la justicia debería aplicar toda la presión posible sobre aquellos que, supuestamente, puedan tener información sobre el paradero del agresor. Y claro, la gente de Tamaulipas tiene fama de ser resistente y determinada, y eso se traduce en este tipo de exigencias, donde pareciera que no hay límite para lo que estarían dispuestos a pedir en nombre de la justicia. Pero ojo, que este tipo de comentarios también nos pone frente a una realidad difícil. Cuando la gente siente que la justicia tradicional no funciona, empiezan a exigir medidas que cruzan los límites de lo legal. Es como si el deseo de justicia se volviera una tormenta que no se puede contener, y la paciencia se agotara. ¿Por qué? Porque cada día que pasa sin una respuesta es un recordatorio de lo frágil que puede ser la justicia en algunos casos, y del temor de que quienes debieran ser interrogados no están hablando con toda la verdad. Es una visión extrema, claro está, pero no es de sorprender, pues refleja un hartazgo social. La gente quiere respuestas y, ante la ausencia de resultados, comienzan a pedir métodos que, aunque fuera de lo permitido, les aseguren que al final la verdad saldrá a la luz. Aquí está el verdadero dilema: encontrar un equilibrio entre una justicia justa y efectiva, sin dejarse llevar por la rabia o el deseo de tomar medidas extremas. En última instancia, la sociedad clama por un sistema que no deje lugar a dudas, que actúe con eficacia y sin necesidad de que se recurra a la desesperación para hacer valer la verdad. ¿Otro Fofo Márquez pero sin los millones? Imagínense nada más. Aquí se está insinuando que tenemos a un personaje que, al igual que Fofo, anda causando problemas, pero sin el respaldo de una cartera abultada. Es como si la arrogancia y los impulsos fueran los mismos, pero con un presupuesto muy limitado, algo así como Lujos de Fofo, pero versión económica. Y claro, ¿qué sería de estos personajes sin un toque de escándalo y drama? Mientras unos presumen sus polémicas envueltos en marcas y en lujos, aquí tenemos a uno que solo tiene el escándalo, pero con presupuesto de estudiante. Este comentario no solo saca una sonrisa, sino que nos hace ver el lado absurdo de quienes, sin nada que presumir, acaban envueltos en líos sin pies ni cabeza. Así que, al final, es un Fofo sin glamour, pero con el mismo deseo de llamar la atención. Y vaya que la gente no los perdona, porque si algo queda claro es que ni el dinero ni la fama le añaden elegancia a una historia que, desde cualquier ángulo, termina siendo puro escándalo sin gracia. Una triste realidad, esos casos donde algunos intervienen para ayudar o para calmar las aguas, pero al final los problemas persisten, y hasta quienes intentan ayudar terminan pagando las consecuencias. Es como esa clásica historia de quien quiere poner orden y, al final, acaba siendo el villano o el metiche porque hay personas que, por más apoyo que reciban, simplemente no se valoran. Y es que sí, ¿cuántas veces no hemos visto a alguien meterse en un lío para defender a otro, solo para luego ver cómo la situación se repite? Es como si estuviéramos atrapados en una novela sin final, donde los personajes no aprenden y el drama se recicla una y otra vez. Aquí nuestro amigo lanza una advertencia sutil, casi con resignación, señalando que a veces es mejor no intervenir, porque hay quienes, por más que los quieras ayudar, no están listos para salir del ciclo de problemas en el que ellos mismos se meten. Al final, este comentario es un recordatorio irónico de que, si alguien no se quiere a sí mismo, poco se puede hacer desde afuera. Como dicen por ahí, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y a veces es mejor observar el drama desde lejos y ahorrarse el dolor de cabeza. Aquí estamos hablando de una reflexión profunda sobre lo que suele ocultarse detrás de las relaciones tóxicas. En este caso, se sugiere que esta historia va más allá de un incidente aislado, insinuando que lo ocurrido podría ser solo la punta del iceberg de una relación cargada de problemas de fondo. La violencia y los conflictos en este tipo de relaciones no suelen aparecer de la nada, son el resultado de patrones que, en muchos casos, se normalizan y se arrastran en silencio hasta que estallan de manera dramática. El comentario lanza una advertencia importante: a veces, desde fuera se pueden detectar esas señales rojas que indican que algo no anda bien. Esos detalles pequeños, esos cambios de comportamiento o esas explosiones que se presentan de vez en cuando pueden ser señales de una relación que no es saludable. Y aquí, el mensaje es claro: a todas esas jóvenes que están en una relación, se les pide estar alertas, reconocer cuando algo no está bien, y saber cuándo es el momento de salir antes de que las cosas lleguen a un punto irreparable.
En resumen, esta opinión no solo denuncia la toxicidad de ciertas relaciones, sino que también busca despertar conciencia sobre la importancia de identificar y actuar ante esas señales de alerta, para no quedarse atrapados en dinámicas que solo pueden traer dolor y peligro. Aquí tenemos un comentario cargado de esa nostalgia y reflexión que muchos han sentido al ver cómo ciertas elecciones en las relaciones pueden tener consecuencias profundas. La observación sugiere que, en la vida de Melanie, quizás existió alguien que realmente la valoraba, alguien que, aunque no tuviera la apariencia ni el encanto de su actual pareja, sí estaba dispuesto a cuidarla y amarla de manera sincera. Es el clásico, ¿qué hubiera pasado si?, una pregunta que suena a oportunidad perdida, y que muchos han presenciado en historias de amor y desamor. Este tipo de comentario refleja una percepción común, la idea de que algunas personas, al elegir a sus parejas, pueden caer en el error de valorar solo las apariencias o la emoción del chico malo, mientras que el amor verdadero, ese que busca una conexión sincera y a largo plazo, queda relegado o pasa desapercibido. Es una visión que, en el fondo, nos hace pensar en cómo a veces las decisiones que tomamos en el amor pueden ser una especie de atracción fatal que lleva a elegir a la persona menos indicada, un error que algunos consideran casi inevitable. La reflexión aquí es dura, pues se insinúa que Melanie, al igual que muchas personas en situaciones similares, eligió su propio mal al decantarse por quien ofrecía más adrenalina o atractivo, pero no la estabilidad o el respeto que merecía. Es un recordatorio de cómo, en el amor, las decisiones no siempre están guiadas por la razón, y de cómo algunos errores pueden tener consecuencias que, en retrospectiva, nos dejan preguntándonos si habríamos sido más felices de haber elegido a alguien que realmente nos valoraba. El tema de las donaciones en situaciones trágicas suele ser muy delicado, y en este caso, se plantea la idea de que los padres de Melanie podrían estar dejando de lado otras ofertas de ayuda debido a un posible interés económico en las donaciones directas. Este tipo de crítica cuestiona si realmente los fondos se están destinando a los cuidados médicos de Melanie o si, en realidad, podrían estar aprovechando la situación para otros fines. La insinuación de que los padres prefieren recibir dinero directamente, a pesar de que supuestamente el IMSS cubriría los gastos médicos por orden del gobernador e incluso con la oferta adicional de Mr. Doctor para completar lo necesario, despierta cierta desconfianza. Esto es algo que ocurre con frecuencia en casos mediáticos, donde se pone en duda la transparencia en el uso de fondos recaudados. Esta situación muestra la importancia de una administración clara y pública de las donaciones en tiempos de crisis. La comunidad que apoya de buena voluntad espera que cada aporte realmente se use para beneficiar a la víctima, evitando que surjan dudas sobre posibles intenciones económicas de quienes están a cargo de los fondos. Una muestra de esa empatía un tanto ambigua, donde, en lugar de una condena clara, se intenta comprender la situación sugiriendo que tal vez las sustancias pudieron haber jugado un papel en el comportamiento de Christian. Es un enfoque que busca explicar el comportamiento violento desde una perspectiva de causa y efecto, casi como si el joven fuera una víctima de sus propias decisiones o de alguna influencia externa, más que responsable directo de sus actos. Pero, claro, este comentario también plantea una especie de esperanza para el agresor, que recapacite, se entregue, y hasta ofrezca una disculpa. Se hace un llamado para que este proceso se convierta en una especie de aprendizaje personal para él, como si estuviera pasando por una fase difícil en su desarrollo que puede enmendar con un poco de ayuda y reflexión. Es una perspectiva que, para algunos, puede sonar casi condescendiente, porque mientras la atención se pone en el posible arrepentimiento del agresor, el daño hacia la víctima parece pasar a un segundo plano. Este tipo de enfoque, en lugar de centrarse en la justicia o la responsabilidad, apuesta por la redención y la rehabilitación, lo que puede ser un tanto chocante en un caso tan delicado. Al final, es un recordatorio de que, si bien todos podemos cometer errores, hay límites que, una vez cruzados, exigen una respuesta más firme que una simple disculpa. Ay, mis queridísimos papacitos, aquí viene la verdad que nadie se atreve a decir pero que todos sospechan, y si esta historia de Melanie y Christian es solo la cara visible de una oscuridad mucho más profunda? Porque aquí no estamos hablando solo de un arrebato de celos, sino de un patrón, una serie de señales que estaban ahí, gritándonos, pidiendo que alguien abriera los ojos. Detrás de esa noche fatídica de Halloween, se esconden capas y capas de una relación que, a todas luces, llevaba marcas de algo más turbio desde hace tiempo.
Ahora, piensen esto, ¿cuántas veces no hemos visto cómo personas que, ante los ojos de todos, parecen buenas personas o estudiantes tranquilos, guardan en su interior algo que tarde o temprano termina saliendo a la superficie? Y aquí, papacitos, lo que inquieta es que en cada mirada que Christian le daba a Melanie, tal vez había una mezcla peligrosa de posesión y control que nadie quiso ver. Porque cuando se desatan los celos y el orgullo, y se le suma la violencia, lo que tenemos es una bomba de tiempo. Y el problema es que esa bomba estaba ahí, latente, mucho antes de estallar esa noche. Y si miramos aún más de cerca, nos encontramos con otro gran misterio: los padres, la familia, las personas que rodean al agresor. ¿Será posible que nadie haya notado nada, que nunca hayan visto una señal? O tal vez, papacitos, estamos ante un caso donde las apariencias engañan, y donde el encubrimiento juega su papel, porque la familia siempre sabe más de lo que aparenta. Después de todo, proteger a alguien de las consecuencias de sus actos es tan antiguo como el mundo, ¿o no? La pregunta queda en el aire: ¿se está escondiendo algo o alguien en las sombras? ¿Alguien que, sabiendo la verdad, prefirió hacer como que no veía nada? Aquí, mis queridos, la verdadera historia es la que no se cuenta, la de cómo ciertas señales, por pequeñas que sean, pueden advertirnos de lo que está por venir. Y eso es lo que debería dejarnos pensando, con la piel erizada, porque lo que empezó como un simple caso de violencia en una relación tóxica ahora nos enfrenta a la pregunta más oscura de todas: ¿cuánto de esto podría haberse evitado? Ay, mis queridos, aquí les habla la tía Mona, porque el Gran Máster, mi adorado sobrino, me ha pedido que les deje algo claro, que esta historia no termine aquí. Porque lo que hemos desentrañado hoy es solo la punta del iceberg, un pedacito de una verdad mucho más profunda que pide justicia, claridad y que todos los ojos se mantengan bien abiertos. Esta es una llamada para que no se nos escape ni el más mínimo detalle, porque la verdad, mis amores, es que la justicia también necesita de todos nosotros. Así que, papacitos, quiero que se queden con esta pregunta resonando en la cabeza, porque a veces es la única forma de hacer que los responsables rindan cuentas. Y aquí, como siempre, les voy a pedir que si llegaron hasta aquí, y sienten que esta historia tiene que salir a la luz con toda su fuerza, nos ayuden a moverla. Déjenle su like, su comentario, y compártanla hasta que no haya rincón donde no se conozca, para que todo México sepa lo que pasó, y que no se quede en el olvido. Porque aquí no vamos a descansar hasta que se haga justicia, y les aseguro que vamos a seguir desentrañando todo lo que haya detrás de este caso. Así que, ya saben, mis amores, denle a ese botón de suscribirse y déjenme su like, que todavía hay mucho más que descubrir juntos.